Érase una vez, en los albores de la existencia, cuando el soplo divino dio vida a Adán, formado del polvo de la tierra. De él entonces surgió Eva, moldeada de su propia costilla, estableciendo así la primera unión y el amanecer de la humanidad. Este acto no fue solo el comienzo de la vida, sino el inicio de una profunda relación entre el Creador y su creación, dibujando el escenario para el vasto tapiz de la historia que se desplegaría. En el jardín del Edén, donde Adán y Eva vivieron sus primeros días, la vida florecía y de allí nacieron sus hijos. Entre ellos Caín y Abel, dos hermanos que crecieron en un mundo de pureza aún intocada, pero a punto de enfrentar las primeras y desafiantes pruebas. Caín se dedicó a la tierra, un agricultor en su esencia, mientras que Abel, con un corazón atento, se convirtió en pastor cuidando sus rebaños. Con el tiempo, la devoción los impulsó a hacer ofrendas al Creador, una expresión de gratitud. Caín trajo frutos de la tierra como ofrenda, mientras que Abel, con sinceridad, presentó lo mejor de su rebaño, las partes más valiosas de sus ovejas. La ofrenda de Abel, reflejando su dedicación y excelencia, fue vista con favor. Sin embargo, la ofrenda de Caín no encontró la misma aceptación, y la razón exacta de esta diferencia, aunque no detallada, se interpreta como una cuestión de actitud y de la calidad del presente ofrecido. Esta distinción generó en Caín un profundo descontento y una ira que se transformó en envidia y rencor contra Abel. El Creador, percibiendo la tormenta emocional de Caín, le advirtió sobre el peligro que su ira representaba. El pecado estaba a la puerta, y Caín necesitaba dominar sus sentimientos para no sucumbir a la tentación. Esta advertencia tenía como propósito prevenir que Caín se entregara al pecado, ofreciéndole la oportunidad de arrepentimiento y cambio. Consumido por la ira y la envidia, Caín invitó a Abel a ir al campo, un lugar aislado. Allí, la tensión entre los hermanos escaló y Caín, en un acto de violencia, atacó a Abel, quitándole brutalmente la vida. Este fue el primer registro de muerte en la historia de la humanidad, un evento que introdujo una nueva dimensión de pecado y sufrimiento al mundo recién creado. Después del trágico acto, el Creador confrontó a Caín y le preguntó por el paradero de Abel. Caín, intentando ocultar su crimen, respondió con indiferencia: «No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?». Su respuesta no solo demostró su intento de escapar de la responsabilidad, sino también su falta de arrepentimiento. Conociendo la verdad, el Creador reveló a Caín las severas consecuencias de su acción. Sería maldecido, un errante en la tierra, incapaz de cultivar el suelo que antes había sido su sustento. La vida de agricultor que Caín conocía estaba arruinada. La reacción de Caín a la maldición reveló su angustia y miedo al futuro. Él temía vagar sin propósito y sin protección, preocupado de que alguien pudiera encontrarlo y vengar la muerte de Abel. En respuesta a este temor, el Creador puso una señal en Caín, con el propósito de protegerlo de cualquier venganza, garantizando que no fuera asesinado por otros, incluso ante su maldición. Después de esta interacción, Caín se alejó de la presencia del Creador y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. La narrativa menciona que Caín conoció a su esposa y con ella tuvo un hijo, Enoc. Además, el versículo destaca que Caín construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo. La construcción de la ciudad marca un punto importante en la narrativa, representando el inicio del establecimiento de comunidades humanas. Sin embargo, es en este punto donde surgen las dudas. El texto no proporciona detalles explícitos sobre cómo o a quién conoció Caín como esposa.
En Génesis, la información es solo que Caín conoció a su mujer. La posibilidad de que existieran otros seres humanos en la época de Caín, además de Adán, Eva, Caín y Abel, es una interpretación que busca llenar lagunas en la narrativa y abordar la expansión de la población. El temor de Caín a ser asesinado por otras personas y la marca del Creador, según se describe, plantean cuestiones significativas sobre la presencia de otros seres humanos, además de la familia inicial. En Génesis, Caín expresa: «He aquí que hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré fugitivo y errante en la tierra, y cualquiera que me hallare, me matará». Este temor parece indicar la existencia de una población considerable, suficiente para que Caín se preocupara por la posibilidad de ser encontrado y castigado. En el versículo siguiente, el texto sagrado dice: «Entonces el Señor le dijo: no será así. Cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y el Señor puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare». Estas evidencias sugieren que, en el contexto de la narrativa, la tierra ya podría haber estado habitada por una población más amplia, además de la familia de Adán y Eva. La preocupación de Caín y la intervención divina para protegerlo indican una presencia humana más allá de los personajes centrales, sugiriendo una población significativa y distribuida. Una de las interpretaciones menos aceptadas sugiere que, además de la familia de Adán y Eva, el Creador podría haber creado otros seres humanos de forma independiente. Los defensores de esta teoría argumentan que para explicar la rápida multiplicación de la población humana descrita en la Biblia, sería necesario un número significativo de individuos, algo difícil de lograr solo con los hijos e hijas de Adán y Eva. Esta interpretación busca reconciliar la narrativa bíblica con evidencias arqueológicas y antropológicas que apuntan a comunidades humanas más extensas en la antigüedad, como sociedades complejas y vestigios de habitación humana datados de periodos iniciales. Sin embargo, es crucial señalar que esta interpretación sigue siendo especulativa y no está explícitamente respaldada por el texto bíblico. La narrativa de Génesis se centra en la historia de la familia de Adán y Eva, sin hacer mención directa a otros grupos humanos contemporáneos. La Biblia no ofrece detalles adicionales sobre la creación de seres humanos fuera del ámbito de la familia primordial, limitando la discusión a un relato más enfocado. Por lo tanto, si bien esta teoría intenta alinear la narrativa bíblica con descubrimientos científicos, no está confirmada por el texto sagrado y sigue siendo una hipótesis debatida entre estudiosos. Por otro lado, la teoría más aceptada es que Caín pudo haberse casado con una hermana o sobrina, basándose en las prácticas culturales y el contexto de la época. El texto sagrado en Génesis no especifica que Adán y Eva tuvieron solo a Caín y Abel como hijos. De hecho, en Génesis, Eva menciona: «He adquirido varón por voluntad de Jehová», refiriéndose a Caín, pero no hay una declaración similar después del nacimiento de Abel, lo que sugiere que otros hijos podrían haber nacido entre estos eventos. Esta ausencia de mención explícita de otros hijos e hijas entre Caín y Abel ha llevado a algunos estudiosos a especular que Adán y Eva tuvieron una descendencia más extensa. La comprensión cultural e histórica de la época indica que las familias eran frecuentemente numerosas, y la falta de una restricción específica en el texto sagrado permite la posibilidad de que Caín se haya casado con una hermana o pariente cercana. Esta interpretación se ve reforzada por la referencia a otros hijos e hijas de Adán y Eva en Génesis después del nacimiento de Set, que afirma: «Y Adán tuvo hijos e hijas».
Esta mención sugiere una descendencia más amplia, además de los hijos mencionados individualmente. Así, el texto bíblico no limita la descendencia de Adán y Eva solo a Caín, Abel y Set, permitiendo una interpretación más amplia sobre la extensión de su familia. En ausencia de una población significativa fuera de la familia de Adán y Eva, la idea de que Caín se casó con una hermana surge como una explicación plausible para la continuidad de la línea humana. En el contexto cultural y temporal de la narrativa, el matrimonio entre hermanos o parientes cercanos se consideraba aceptable e incluso necesario para la propagación de la humanidad. Esta interpretación es coherente con las circunstancias únicas descritas en el texto sagrado, que no prohíbe explícitamente el matrimonio entre hermanos en la etapa inicial de la historia humana. Por el contrario, la Biblia presenta varios ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos. Un ejemplo notable es el caso de los hijos de Noé después del diluvio. Noé y su esposa, junto con sus hijos Sem, Cam y Jafet, fueron los únicos sobrevivientes para repoblar la tierra. Los hijos de Noé tuvieron que casarse entre sí o con sus hermanas, dada la ausencia de otras personas disponibles. Otro ejemplo importante es el matrimonio de Abraham con Sara, su media hermana. La narrativa en Génesis confirma que Abraham y Sara compartían el mismo padre, siendo medio hermanos. En esa época, los matrimonios entre parientes cercanos, como medio hermanos, eran aceptados y frecuentemente necesarios para mantener la continuidad de la línea familiar. Isaac, hijo de Abraham, también siguió esta práctica al casarse con Rebeca, su prima hermana. El matrimonio entre primos era común y reflejaba las normas culturales de la sociedad antigua. De la misma manera, Jacob, nieto de Abraham, se casó con sus primas. Estos matrimonios, aunque hoy puedan parecer inusuales, eran normas establecidas en la cultura y el contexto histórico de la época. Es crucial señalar que las leyes que prohibían el matrimonio entre parientes, como se describen en la ley mosaica, se establecieron mucho tiempo después de estos eventos, aproximadamente años después de la creación de Adán y Eva. Estas leyes, que forman parte de la alianza dada a Moisés, establecieron estándares éticos y sociales más restrictivos, reflejando la evolución de las normas culturales y la necesidad de mantener la salud genética y el orden social en una sociedad más compleja. La narrativa bíblica se centra frecuentemente en las historias de Caín y Abel, dos de los hijos más conocidos de Adán y Eva. Es interesante cómo las tradiciones judías y cristianas, en muchas ocasiones, terminan dejando de lado las historias de personajes secundarios, dando más prominencia a las narrativas más dramáticas. Esta tendencia, a veces, oscurece la presencia y las vidas de los otros hijos e hijas de esta primera familia de la humanidad. Esto crea una laguna en la comprensión de las experiencias y destinos de los demás miembros de la familia, cuyas vidas también desempeñaron papeles significativos en la construcción del tejido de la historia humana. A pesar de que Génesis menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, además de Caín y Abel, la ausencia de nombres específicos en la Biblia para estas hijas contribuye a que sus historias sean marginadas, manteniéndolas en el anonimato, mientras Caín y Abel asumen papeles centralizados. Por otro lado, es perfectamente comprensible que el texto sagrado no pueda abordar la vida de todos los personajes. Es prácticamente imposible describir la vastedad de información desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos en un solo libro. En este sentido, surgieron libros secundarios, como el libro de los Jubileos, que aunque no sea ampliamente reconocido, emerge como una fuente alternativa que explora detalles sobre algunas figuras menos conocidas,
incluyendo las hijas de Adán y Eva. Estos personajes, por así decirlo, olvidados, proporcionan una perspectiva más amplia sobre la extensa descendencia de la primera pareja. Sin embargo, es fundamental resaltar que el libro de los Jubileos es considerado apócrifo, lo que significa que no es reconocido oficialmente por las principales tradiciones religiosas, tanto judías como cristianas. En términos simples, no se considera una escritura inspirada por las principales tradiciones religiosas, principalmente debido a la falta de consenso sobre su autoría y origen, además de interpretaciones que difieren de las versiones más aceptadas. Aún así, la relevancia histórica del libro de los Jubileos no puede subestimarse. Ofrece una visión única de los eventos narrados en Génesis, especialmente aquellos relacionados con la creación del mundo, Adán y Eva, y otros personajes del Antiguo Testamento. Su apodo de Pequeño Génesis refleja su conexión directa con los acontecimientos y figuras descritas en el libro de Génesis. Este libro apócrifo ofrece una interpretación profunda de la historia, yendo más allá de lo que se encuentra en la Biblia, incluyendo la mención de los nombres de las hijas de Adán y Eva y la descripción de sus vidas. Esta narrativa es especialmente significativa para algunas comunidades judías y cristianas que buscan comprensiones adicionales sobre eventos importantes del Antiguo Testamento. Al investigar el libro de los Jubileos en busca de los nombres de las hijas de Adán y Eva, encontramos las figuras de Kelima y Asura, identificadas como esposas de Caín y Set, respectivamente. En Génesis leemos: Caín se apartó de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. En algunas tradiciones judías, Kelima, también conocida como Abán, es reconocida como la esposa de Caín, el primogénito de Adán y Eva. Aunque su nombre no aparece en la Biblia, se menciona en textos apócrifos como el libro de los Jubileos. La etimología de su nombre, asociada con el hebreo o fenicio, sugiere significados como vicio o potencia. Como esposa de Caín, su nombre puede simbolizar la influencia que ejerce en la línea iniciada por el primogénito de Adán y Eva. Al mismo tiempo, la connotación de vicio puede reflejar los desafíos y adversidades enfrentados por Caín y Kelima en sus vidas después del exilio. Caín encontró a Abán, y la narrativa destaca que él fundó la ciudad de Enoc, nombrándola en homenaje a su hijo. El libro de los Jubileos también menciona esta ciudad como uno de los logros de Caín después del trágico incidente que involucró a Abel. Al ser presentada en paralelo a Caín, Abán surge como un eslabón esencial en el linaje, convirtiéndose en una figura central en eventos significativos después del destierro de Caín, debido al asesinato de Abel. Aunque es cierto que los textos de la Biblia Sagrada no identifican a la esposa de Caín ni revelan su origen, al recorrer Génesis hasta el momento del destierro de Caín y su encuentro con la mencionada mujer, pocos personajes son citados, incluyendo a Adán, Eva y sus hermanos Abel y Set. Sin embargo, es importante considerar que cuando Caín se unió a Abán, la tierra probablemente ya estaba bastante habitada. En ese punto de la historia, ciertamente había más de 5 individuos, incluyendo otras mujeres, además de Eva. Algunas sugerencias indican que la esposa de Caín podría ser una sobrina suya, hija de Set. Esta idea se basa en el largo periodo transcurrido desde el exilio de Caín en la tierra de Nod hasta su encuentro con Abán. Algunos teólogos admiten que este espacio de tiempo duró alrededor de años. Durante este intervalo, se estima que el número de hijos e hijas de Adán
superábalos, y el número de hijos de Set excedía los. En el texto sagrado, otro aspecto intrigante de las primeras generaciones es la longevidad de los personajes antediluvianos. Estos patriarcas vivieron vidas extraordinariamente largas, desafiando nuestras nociones modernas sobre la duración de la vida humana. Este fenómeno es particularmente evidente en las genealogías descritas en Génesis, donde vemos figuras como Adán, Set y Matusalén viviendo por cientos de años. La vida de estos personajes ofrece un atisbo fascinante de las condiciones y posibilidades de la antigüedad bíblica. Adán, el primer hombre, vivió años, de acuerdo con Génesis. Su hijo Set, que nació después de la muerte de Abel y fue una figura crucial en la continuación de la línea humana, vivió años, según Génesis. Enoc, neto de Adán, vivió años, como se registra en Génesis. Estos ejemplos muestran que, durante los primeros días de la humanidad, la longevidad no era una excepción, sino la norma. Matusalén, el abuelo de Noé, es conocido por haber vivido años, lo que lo convierte en la persona más longeva mencionada en la Biblia. En Génesis, varias teorías intentan explicar esta longevidad excepcional. Una de las explicaciones propuestas es la idea de un ambiente primordial perfecto, donde las condiciones climáticas, atmosféricas y ambientales podrían haber contribuido a una vida más larga. Según esta visión, la atmósfera de la Tierra, antes del diluvio, podría haber ofrecido una protección adicional contra las radiaciones nocivas y otros factores que normalmente contribuyen al envejecimiento. Otros estudiosos sugieren que la genética de los primeros seres humanos era diferente y más robusta, permitiendo una vida más larga. Además, algunas interpretaciones apuntan a cambios divinos o cambios en las leyes naturales después del diluvio. Según Génesis, el Creador declaró: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Esta declaración puede indicar una reducción planeada en la longevidad humana después del diluvio, lo que correspondería a la disminución gradual de la duración de la vida observada en las generaciones siguientes. Después del diluvio, las edades de los personajes bíblicos disminuyen significativamente. Abraham, por ejemplo, vivió años conforme a Génesis, y Moisés, uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento, vivió años, como se describe en Deuteronomio. Esta disminución progresiva puede atribuirse a varios cambios. Una explicación común es que la alteración en las condiciones ambientales después del diluvio tuvo un impacto significativo en la longevidad. Otro factor puede ser el declive gradual de la calidad genética de las generaciones subsiguientes debido a los matrimonios consanguíneos. La disminución de la longevidad también puede reflejar cambios en los planes divinos y en las condiciones de la humanidad. Algunos estudiosos creen que el Creador ajustó la longevidad humana para adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades del mundo postdiluviano, donde la necesidad de vidas tan largas se volvió menos relevante. Podemos concluir que, cuando Caín consideró casarse, había varias hermanas y sobrinas disponibles, lo que no le dificultó encontrar una esposa consanguínea. Esta práctica de matrimonios entre parientes cercanos, como ya mencionamos, persistió durante un largo periodo. Solo tiempo después, con el aumento significativo de la población, se estableció la prohibición de las relaciones sexuales entre parientes cercanos con el objetivo de prevenir consecuencias negativas, como el riesgo de defectos genéticos y problemas de salud resultantes de la consanguinidad. El texto sagrado deja claro que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, y cualquier teoría contraria carece de fundamento. Como se expresa en Hechos,
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esta perspectiva aclara la dinámica de las relaciones en esa época y la formación de la humanidad a partir de una única pareja original. La otra hija de Adán y Eva, detallada en el libro de los Jubileos, conocida como Asura, es reconocida como la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Su asociación simbólica con el cielo azul o el lápiz lazuli insinúa una pureza celestial, y su nombre es un reflejo de la singularidad que ella representa en la narrativa. Como esposa de Set, Asura influye directamente en la continuidad de la línea justa, contribuyendo a la preservación de las virtudes y valores deseados en la genealogía bíblica. Cabe recordar que Set nació después de la muerte de Abel. Eva creía que él había sido designado por el Creador para establecer una nueva descendencia en reemplazo de Abel, muerto por Caín. De acuerdo con estas tradiciones, Asura fue inicialmente la esposa de Abel y enviudó después de su muerte. Poco después, se casó con Set, y de esta unión surgieron descendientes notables. Set es un personaje clave en la genealogía y desempeña un papel significativo en la continuidad de la línea justa después del tumultuoso episodio que involucró a Caín. Su unión con Asura resultó en contribuciones que moldearon eventos clave en el texto sagrado. Entre los hijos de Set se destaca Enoc, cuyo nombre significa hombre frágil. Enoc es reconocido por haber sido el primero en invocar el nombre del Señor, estableciendo una conexión espiritual que se convertiría en una práctica central en las tradiciones religiosas subsiguientes. Además de Enoc, hijo de Set, figura como una de las personalidades notables de esta línea. Enoc es conocido por su excepcional cercanía con el Creador, hasta el punto de caminar con Dios, según el relato bíblico. Su vida de rectitud y comunión directa con lo divino se destaca como una contribución singular, representando un ejemplo de devoción que trascendió su época. Debido a estos factores, Enoc fue uno de los únicos seres humanos que no experimentó la muerte. Fue arrebatado junto al Creador. Sin embargo, una de las contribuciones más destacadas de la descendencia de Set es Noé, el constructor del arca durante el diluvio. Noé, hijo de Lamec y nieto de Set, fue elegido por el Creador para preservar la humanidad y la diversidad de las criaturas durante el cataclismo. Su obediencia y fe, registradas en la narrativa del diluvio, delinean la importancia de la línea de Set en la realización de los planes divinos para la redención de la humanidad. Cada individuo de esta línea desempeñó un papel crucial en la construcción del tejido humano y en la preservación de la fe y la justicia en medio de los desafíos enfrentados por sus generaciones. Las tradiciones religiosas, especialmente al explorar las líneas de Caín y Abán en contraste con Set y Asura, ofrecen una intrigante dualidad en la condición humana, expresada a través de elecciones morales y espirituales. Caín, como el primogénito de Adán y Eva, siguió un camino marcado por elecciones que reflejan las fallas humanas. En contraste, la línea de Set y Asura ofrece una narrativa de elecciones morales y espirituales más alineadas con la voluntad divina. Estas dos líneas, a pesar de sus marcadas diferencias, tienen su importancia y reflejan la dualidad inherente a la condición humana, con elecciones morales y espirituales que dan forma a las generaciones subsiguientes. Aquí, enfatizo una vez, más que el libro de los Jubileos es considerado apócrifo, lo que significa que no es reconocido oficialmente por las principales tradiciones religiosas, tanto judías como cristianas. Toda esta información sobre las hijas de Adán y Eva
puede variar según las diferentes interpretaciones y creencias religiosas. El texto sagrado es un libro que se centra en los mensajes más importantes sobre la fe y nuestra relación con el Creador. No pretende contar todos los detalles o historias de cada persona que existió. En cambio, se enfoca en las lecciones y enseñanzas que son esenciales para nuestra vida espiritual y moral. El Creador usa el texto sagrado para mostrarnos lo más importante: su amor, su justicia y cómo quiere que vivamos. Es importante entender que un solo libro como la Biblia no podría incluir todo sobre la historia o sobre cada personaje. La Biblia es como una guía que nos da la información necesaria para conocer al Creador y seguir sus caminos. Nos ayuda a entender lo que es crucial para nuestra vida y nuestra relación con Él, sin intentar abarcar todos los aspectos de la vida y la historia. Los planes del Creador son perfectos, pero también son más grandes de lo que podemos comprender completamente. La Biblia nos da una visión del amor y la justicia del Creador, pero no revela todo sobre sus propósitos. En Isaías leemos: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esto significa que hay cosas sobre el Creador y sus planes que están más allá de nuestra comprensión. El Creador no espera que entendamos todo, desea que confiemos en Él y busquemos su amor y guía. La Biblia es un regalo para ayudarnos a conocer mejor al Creador y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas, incluso si no conocemos todos los detalles.